una pausa esta noche con los libros que hemos estado exponiendo para tocar un tema que, hermanos, me parece muy importante, sobre todo ahora que estamos comenzando el año, todavía en el mes de enero, el primer mes de este año, y no quisiera dejar pasar la oportunidad para animarnos, incluyéndome yo, en esta área que creo que va a ser esencial para un año que realmente sea lleno de bendición. Y quiero compartirles esta noche, hermanos, de la importancia que tiene la oración. Fíjense que de las disciplinas que contribuyen al crecimiento espiritual del cristiano, hay dos que van de la mano, que son las más conocidas y al mismo tiempo las más olvidadas. En la misma medida que conocemos verbal, audiblemente de estas disciplinas, en esa misma medida o incluso más son olvidadas a la hora de la práctica. ¿Cuáles serían estas dos disciplinas que son tan conocidas pero tan olvidadas en la práctica? La palabra de Dios, la lectura y la oración. ¿Y cuál creen que de estas dos es la más olvidada y al mismo tiempo la más conocida? La oración. Esa es la verdad, la triste realidad en la mayoría de los creyentes, hermanos. Vamos a orar para pedir al Señor que nos hable en este tema tan importante y nos dé convicción al respecto. Señor, te ruego, Padre, una vez más, que bendigas a tu pueblo, dándonos convicción de tu palabra, mostrándonos, Señor, con poder a nuestra alma la necesidad que tenemos de orar. Que seas tú el que convenzas, el que impactas, Señor. Déjanos ver frente a frente tu rostro, Señor, en este tema. Y ayúdanos, Padre, para poder atenderlo, porque tú has provisto de una relación maravillosa a través de la oración, pero hemos descuidado esta disciplina. Te ruego que ahora, Señor, tú obres por gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como digo, es una disciplina que hablamos tanto de ella. Voy a orar por ti, hermano. Vamos a orar, estaremos en oración. Y la repetimos tanto, hermanos, que pensamos en nuestra conciencia carnal que por saber tanto del tema y hablar tanto del tema es suficiente, pero no practicamos. Piense, por ejemplo, esta semana, hoy nada más, ¿cuánto tiempo invirtió en la oración? Y no estoy hablando de la oración como ahorita pública o en los alimentos. Porque, por cierto, hermanos, en la Escritura, cuando la Biblia habla de oración instructivamente, cuando hay una exhortación a la oración, cuando hay una enseñanza de la oración, nunca se está refiriendo a la oración pública. La raíz de la oración como relación con Dios es la oración privada, es la oración personal. Y entonces, hermanos, cuando yo le pregunto cuánto tiempo invirtió esta semana o este día en minutos efectivos de oración, me refiero a ese momento privado, a solas, donde usted y Dios estaban hablando. Quizá, hermanos, se dará cuenta que no podemos hablar de horas, tal vez de minutos. Y qué triste es esto, porque allí está la razón por la que nos sentimos como nos sentimos en la mayoría de las veces que nos sentimos derrotados. Esa es la razón por la que nos sentimos como nos sentimos las veces que nos sentimos desanimados, angustiados, desganados. En el fondo es falta de relación con Dios efectivamente por medio de la oración, porque no la practicamos. Y es una disciplina, hermanos, junto con otras como la meditación, como la lectura, el estudio, el servicio, los cantos, la adoración, son disciplinas. Las disciplinas se dividen en dos rangos generales: las disciplinas privadas personales y las disciplinas públicas interpersonales. Y estoy hablando de todo aquello que como disciplina llamamos a lo que contribuye al desarrollo espiritual del cristiano. Y en las disciplinas privadas está la de la oración, y es la base de todas las demás disciplinas, porque para entender la palabra de Dios se requiere de oración.
Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura y necesitamos orar. Pero ¿cuántas veces antes de estudiar la Biblia, antes de venir a un culto, antes de escuchar el sermón, realmente estamos orando? ¿Cuántas veces cuando hacemos la oración pública ocurre una oración personal en el corazón de uno cuando estamos pidiendo para que el Señor nos ayude en el sermón? ¿Cuántas veces realmente ocurre? Y entonces nos damos cuenta que no oramos. Y entonces, hermano, sea consciente y sepa que por eso nos va como nos va. Y el Señor Jesucristo nos pone en el capítulo 6 de Mateo 3 verdades que quisiera que pudiéramos analizar en esta noche. Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante. En primer lugar, hermano, vamos a ver 3 cosas que el Señor Jesucristo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. El Señor Jesucristo espera que espera que oremos. Da por hecho que lo hacemos. Eso es interesante cuando nosotros revisamos lo que el Señor Jesucristo piensa de la oración en respecto a nosotros como creyentes. Nos damos cuenta que Él asume, Él espera, da por hecho que los cristianos oran. Son de esas cosas que no se tiene que poner como opción, como bueno, mira, si quieres orar, bien, pero si no oras, entonces lee la Biblia, y si no oras, entonces sirve a alguien. No, la oración es un hecho que caracteriza la vida de un cristiano creciente, y de ese tipo de cristianismo es el que el Señor nos enseñó. Entonces Cristo espera que oremos. Él da por hecho que lo hacemos, y me gusta la forma en que en el capítulo 6 lo vemos, de la manera en que el Señor se refiere a los creyentes, a sus discípulos en relación a la oración. Vean nada más, por ejemplo, el capítulo 6, estoy en el 6 de Mateo, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Frases que sacamos de ahí, donde vemos que el Señor espera que oramos. Mire versículo 5, y cuando ores. Ya, o sea, no estoy diciéndote que si quieres orar, que no dice cuando ores, porque el cristiano ora. Y cuando ores, y da la instrucción que sigue, ¿no? Versículo 6, mas tú cuando ores, porque hasta los inconversos pretenden orar, los religiosos lo hacen, pero tú cuando ores, porque tú eres creyente, eres mi discípulo, tú debes orar. Entonces yo asumo que así sucede, mas tú cuando ores. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, y empieza a hablar acerca de las características del modelo de oración. Pero dice, y orando, o sea, y cuando lo hagas, porque un cristiano se supone que lo hace. Y el versículo 9, vosotros pues oraréis así. O sea, no está diciendo vosotros oraréis, dice oraréis así. O sea, doy por hecho que oras, pero te voy a decir cómo. El Señor asume que oramos. Y hermanos, qué vergüenza cuando alguien espera algo de nosotros y nosotros no hacemos aquello que alguien espera que lo hacemos. Para empezar, delante del Señor, qué vergüenza. Y para que lo entendamos mejor y podamos entender lo que el Señor espera de nosotros, es como cuando quizás nuestros hijos esperan y piensan de nosotros que oramos más que ellos, y posiblemente no es así. Y eso nos debe confrontar y decir, wow, o sea, no lo había pensado, pero hay gente que, es más, los inconversos, piensan que oramos, porque nos ven que venimos a la iglesia, que usamos la palabra oración, que cuando les visitamos decimos, vamos a orar por ti. Si supieran realmente la vida de oración que hay detrás de lo que decimos que hacemos, qué vergüenza. Yo les decía a los maestros tocando este tema en un devocional, los alumnos piensan que oramos, wow, el maestro debe ser de oración, tal. Los padres de familia han de decir, no, la maestra debe ser de oración. Y hermanos, la realidad es que no es así. En muchos de los casos, por lo menos no es en la medida que esperan. Pero más allá de lo que la gente piense y espere de nosotros, hermanos, el Señor espera que oremos. Y cuando no lo hacemos, ¿sabe qué estamos haciendo? Despreciando un diseño que Él creó, que Él hizo para una relación que Él nos quiere dar. Y estamos despreciando aquello, y el Señor está diciendo, no, esto no es negociable. Cuando ores y orando, y cuando ores, oraréis así. Y entonces el Señor asume, Él espera que oremos. Hoy,
El Señor estaba esperando que antes de empezar labores, que durante nuestras labores, que en algún espacio entre las labores, que antes que terminen las labores, nosotros vayamos a buscarle en oración. Y no es que Él está esperando desesperado, pero Él está esperando porque eso es lo que se espera de alguien que se dice ser cristiano, o sea, alguien que está en Cristo, o sea, alguien que es de Cristo, pues debiera buscar a Cristo. Y Él espera que suceda. Y esto, al ver la realidad que tenemos, hermano, es vergonzoso. Y yo espero que esta sea una vergüenza que nos lleva a un arrepentimiento, a una confrontación que nos haga ver una realidad que es triste en nuestras vidas y que por ende nos da la razón por la que estamos viviendo como estamos viviendo. Y entonces, hermanos, solo es cuestión de asumir en nuestras vidas lo que el Señor espera de nosotros. Elemental y básicamente oración genuina, oración privada, oración personal. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero no solamente el Señor espera que oremos, el Señor nos enseña a orar. Es con la E, para que no se lo olvide. El Señor espera que oremos. Y el Señor nos enseña a orar. Fíjense cómo nos facilita todo. Nos ha dejado su palabra, su Espíritu Santo. Ha comprado una iglesia. Ha llamado pastores. Ha traído hermanos para que podamos nosotros aprender, practicar la oración. Y entonces por medio de la enseñanza, por medio de su palabra, por el Espíritu Santo, nos enseña a orar. Y esto lo vemos en el versículo 9 en adelante. Y vaya por favor al 9, estoy en Mateo 6. No solo espera que lo hagamos, pero además nos instruye, nos enseña que lo hagamos. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces el Señor, cuando le preguntaron en una ocasión sus discípulos, enséñanos a orar. Esta fue la respuesta que el Señor dio en su palabra y la dejó para nosotros. Y Él dijo, vosotros pues oraréis así. O sea, la forma en que te vas a relacionar conmigo, en esa comunión, en esa comunicación, no es cualquier forma y no es como a ti se te ocurra y no es algo que inventaste tú. Te voy a enseñar cómo. Y en esta breve descripción del Señor diciendo, vosotros pues oraréis así. Está marcando una diferencia en cómo lo hacían los religiosos, cómo lo hacían los paganos, cómo lo hacían los que no conocen al Señor. Y dice, ustedes van a relacionarse conmigo de esta manera, van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y comienza poniendo en el centro a la persona a la que nos referimos cuando oramos, al Padre. Que no perdamos de vista que nos dirigimos al Padre. Y por un lado es una relación de padre e hijo. Por otro lado es el Dios del cielo. Es nuestro Padre que está en el cielo y es santo su nombre. En esas características debemos ir en oración. Por eso, hermanos, es que la oración tiene su valor en lo privado. Estas verdades para contemplar delante de quién vamos, el carácter delante de quién estamos, la persona que es delante de la que hablamos, requiere silencio, concentración, entrega, meditación, contemplación, que es difícil lograrlo en público. No es imposible orar públicamente, pero se pierden elementos que solo están presentes en lo privado del Padre y del que ora, del creyente y del Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando vamos en esa forma de orar y pensamos en este Dios Padre, entonces, hermanos, se logra esa conexión que tanto necesitamos. Se abre ese canal que tanta falta nos hace. Poder entrar en esa presencia de este Dios del que hablamos, que es nuestro Padre, pero que su nombre es santo, que buscamos su voluntad, que se haga en el cielo como en la tierra,
que ese es el centro de nuestra relación con Él. No hacer que se cumplan mis caprichos, no buscar que se haga lo que necesito yo según mi perspectiva, sino ir delante del Señor y contemplar su nombre, su gloria, su reino, hacer su voluntad y estar delante de Él. Esa es la meditación, esa es la enseñanza que Él nos da respecto a la oración. Las necesidades, como algunas veces les dije, físicas, el Señor se encarga y aparecen en la enseñanza de cómo orar solo una vez. Y solo lo necesario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, punto. Sigue hablando de las cosas espirituales, de la relación con el Padre, de la naturaleza del Padre, de la santidad del Padre y de la relación que por estar con el Padre debemos tener con los de abajo, con los hermanos. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de una relación que refleja el carácter del Padre. ¿Cómo se logra eso? A solas. A solas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en otra ocasión ustedes recordarán que el Señor dijo: cuando pues oréis, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Toda vez que el Señor Jesucristo enseñó a orar, puso al frente en su trono al Padre. Él mismo, en su humanidad, en la persona de Cristo, estaba sentado en la voluntad del Padre. Y esa relación se veía reflejada en la oración que Él practicaba. Y ese es el tercer punto. El Señor no solamente Él espera que oremos, pero nos enseña a orar y es el ejemplo de oración. Él es el ejemplo de oración. Para eso vamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Y vean, hermanos, lo que está ocurriendo allí. Marcos 1, 35. Solo el versículo 35 para comenzar. Lean conmigo este versículo conocido, más de alguna vez lo hemos escuchado todos. Lean conmigo Marcos 1:35 en voz alta y claro. Dice la escritura: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo pequeño, un párrafo, un texto que describe parece una breve actividad del Señor Jesucristo. Era un estilo de vida que marcaba todas sus actividades. Esto era la forma en que Él enfrentaba todos sus días de ministerio aquí en la tierra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y ahí es importante el énfasis que pone porque nos muestra la importancia que tiene lo que Él ya había enseñado de buscar al Padre en el aposento o en un lugar privado, estando a solas, lejos del bullicio de la gente. Y Él lo buscaba y lo procuraba, levantándose muy de mañana. No es una regla inmovible, o no es que Dios no escuche en otro tiempo. Pero lo que el Señor está diciendo es que necesitamos esos momentos de quietud a solas con Dios. Eso es lo que está diciendo. Y en este contexto, ahorita voy a mostrarles por qué lo recurre en esa forma, en ese horario, en esa manera, por la actividad del Señor Jesucristo. Este era el espacio que había. Pero lo que sí no cambia es la necesidad de estar en privado con el Señor, de estar a solas con el Señor. Noten entonces un poco de contexto, lo que está ocurriendo. Porque ¿cuál es la razón por la que nosotros no oramos? A ver, díganme 3 razones por las que decimos que no oramos como lo hacían muchos otros o el propio Señor Jesucristo. Porque no tenemos tiempo, ¿verdad? O sea que estábamos más ocupados que el Señor Jesucristo, según nosotros. Vea el versículo 35, capítulo 1 de Marcos, versículo 1. Nada más sígueme ahí, no vamos a leer todo, pero Marcos 1, desde el versículo 1, empezamos a ver cómo el Señor comienza su ministerio, por decirlo así, un día normal para Él. Comienza yendo a una sinagoga, la primera parada que vemos ahí. Algo que parece común y era común en aquellos tiempos, y empieza su día, empieza su actividad, la acción
llega ahí a la sinagoga y hay un endemoniado que el Señor percibe y confronta y lo libera a aquel hombre. Posiblemente aquel hombre tenía meses o años ahí, nadie lo había detectado. Y el Señor lo confronta y saca a aquel demonio de aquel hombre, y la gente se maravilla y empieza a ponerse bueno el día, y la acción comienza. Y salen de ahí y se van a casa de la suegra de Pedro. Y está enferma, está muy enferma. Una fiebre mortal que la tiene atribulada. Y es como que llegar del ministerio a la casa, ¿le suena conocido eso? Llega de un día de culto tremendo, hubo liberación espiritual, no de un demonio necesariamente en nuestros tiempos, pero se libró ahí de una carga, el Señor obró, se manifestó, usted viene contento, qué bendición, el pastor predicó tremendo, o el hermano que le tocaba, y yo pude ver ahí el poder del Señor, y yo fui parte de aquello, y llegas a la casa y hay una enfermedad, y hay una crisis, y hay un problema familiar, y tienes que atenderlo también. Y no se acaba la actividad todavía. Y entonces es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Está atendiendo la parte del ministerio, la parte espiritual directamente con la población. Y luego llega a casa de sus seres más queridos, los discípulos, a la casa de la suegra de Pedro, y está enferma. Y entonces el Señor le sana y todos se enteran, y entonces traen a todos sus familiares, a todos los enfermos. Y el Señor los sana y trabaja con ellos. Y el Señor no era de los que todos se sanen y en automático. El Señor tenía una relación personal con cada persona que tocó en su poder físicamente. Le gustaba tener eso, porque para eso era que Él obraba milagrosamente, para entrar en una relación con la persona. Y entonces Él daba su tiempo para ello. ¿Le suena también esto familiar? Como nosotros en el ministerio estamos a veces haciendo o atendiendo actividades espirituales directas de la iglesia, luego tenemos que atender un problema familiar, y luego vienen personas desconocidas que quieren que les ayudemos también, si apenas podemos con lo nuestro y todavía alguien quiere que le ayudemos, y nos quejamos y pensamos que no podemos, que no deberíamos de estar haciendo aquello. Pero hermanos, eso es la vida cristiana, pero eso solo se puede con lo que vemos que el Señor Jesucristo lo hacía, en el poder del Espíritu Santo, en su propio poder, en la relación que tenía con el Padre a través de la oración. Y vienen todas estas personas a traerle a sus enfermos, y se cree que ese culto de sanación terminó como a las 12 o medianoche. Imagínense el día, toda la mañana caminando en las aldeas, llegando a la sinagoga, liberando a aquel endemoniado, luego atendiendo el problema de enfermedad de la suegra de Pedro, luego a todos los que vinieron hasta la noche y quedaron exhaustos. Ve cómo se parece a nuestro día. A veces tenemos días así duros, difíciles, y vimos la mano de Dios, y quizá una campaña en la iglesia, y luego un problema familiar, y luego atender a alguien que nos pidió ayuda, y luego ve y lleva a alguien al hospital, y llegamos a casa y decimos, ya, pido esquina, gracias Señor, mañana ni voy a la escuela, mañana ni voy al trabajo, mañana tarde, no, pero qué bueno, y descansamos mucho en lo mucho que hicimos, y nos justificamos con aquello. Yo me imagino a Pedro al día siguiente, porque eso es lo que ocurre, el versículo 35. Levantándose, Pedro como bostezando, diciendo, ay, qué día el de ayer, qué tremendo, y voltea y no está el Señor. ¿Dónde está? Son las 4:30 de la mañana y no está el Señor. ¿Dónde está? Levantándose muy de mañana, el Señor aún estaba oscuro, y fue a un lugar desierto, y ahí oraba, y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, varones, les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos allí, porque para esto he venido. O sea, la actividad sigue. Hermanos, después de un día de trabajo, de un día lleno, de un día saturado, no hay descanso espiritual, o sea, no baje la guardia, sigue más. Pero esa es nuestra excusa, es que estoy muy ocupado para orar. Y el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, porque estás muy ocupado necesitas orar. Por las tantas actividades que tienes necesitas orar. El mejor tiempo invertido que podemos asegurar es la oración. Hermanos, cuando estamos delante del Señor en una oración de esta naturaleza, 1 hora o más, o lo que, no es tiempo perdido, créame, porque estamos en la presencia del Señor, y entonces podemos enfrentar el día que el Señor ya tiene agendado para nosotros, porque lo vamos a enfrentar en sus fuerzas.
El tiempo es redimido porque el Señor nos da una agudeza para tomar las mejores decisiones, fortaleza para enfrentar los conflictos más grandes, discernimiento para poder tomar esas cosas que a veces son tan difíciles de escoger, de elegir, porque hemos estado delante del Padre. Valor, gracia para enfrentar dificultades y enfermedades. Escuchaba a media semana una predicación preciosa que decía el hermano explicando qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo parafraseaba de una forma desde otro ángulo y decía, soy todopoderoso en Cristo. Pero todopoderoso en Cristo, ¿en qué contexto? El pasaje está diciendo, soy todopoderoso para enfrentar cualquier situación y estar contento. Tengo el poder suficiente para estar contento en cualquier situación. Y Pablo lo que estaba diciendo ahí en Filipenses 4:3, en la cárcel. Tengo todo el poder del Señor para estar contento en cualquier situación. Échame la situación que quieras. Que en Cristo puedo estar contento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque fue Pablo mismo el que dijo, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Hermanos, la oración es aquel diseño que abre la puerta directamente al trono de la gracia, donde está el Padre, donde podemos llenarnos de su presencia y enfrentar cualquier día que tengamos, por más pesado y más saturado que pensemos que no podemos enfrentar. Pero necesitamos invertirle a la oración, a esa oración privada. Si el Señor Jesucristo dependía de la oración para hacer su ministerio, ¿quiénes somos nosotros para pretender enfrentar nuestras actividades sin oración? Necios somos. Pero cuando nosotros tenemos este enfoque que el Señor tenía, y Él nos enseñó eso con el ejemplo, otra cosa será. El Señor entonces espera, hermanos, que nosotros lo hagamos, porque eso es esencial en la vida cristiana. El Señor nos enseña cómo lo hagamos, y el Señor es el ejemplo de cómo lo hagamos. El Señor lo espera, hermanos, cada mañana, cada día, cada tarde, cada momento está abierto para que lleguemos a Él. El Señor nos enseñó cómo, y quiero animarle en ese sentido a que lo practique. Decía un hermano definiendo qué es la oración. Tú puedes leer mucho sobre la oración, libros y libros sobre la oración, escuchar mensajes sobre la oración y no ejercitarte en la oración. ¿Cuál es la mejor forma de crecer en la oración, de ejercitarte en la oración? Orando, practicándolo, orando, porque es ahí donde te das cuenta, hermano, que la oración tiene un efecto en tu vida real y se libera una lucha que te hace crecer. Y quiero terminar con la ilustración de lo que hace la oración como disciplina en la vida espiritual. Lo que hace la oración como disciplina en la vida espiritual. Una disciplina, hermanos, requiere sacrificio, esfuerzo, trabajo, dolor. Eso es una disciplina. En la vida real que nosotros conocemos, la vida física, toda disciplina implica sacrificio, dolor, firmeza, trabajo. Hablando del deporte, por ejemplo, ¿verdad? En algo que todos podemos entender, el que practica un determinado deporte, el que levanta pesas, ¿sabe cómo se forma el músculo? De cualquier persona que está fuerte y crecen sus músculos. El proceso es destruyendo el tejido muscular. Esa es la disciplina que se tiene que pasar para crecer el músculo. Destruye el tejido muscular y eso se hace levantando pesas o haciendo un esfuerzo o haciendo sentadillas o abdominales o caminando simplemente, si ni siquiera eso hacemos suficiente. Hasta que el tejido muscular se rompe. Le ponemos una fuerza que rompe el tejido muscular y cuando el tejido muscular se vuelve a formar, entonces se forma de una manera más fuerte porque se va a formar considerando el peso que lo destruyó y entonces se va a formar para poder soportar ese peso que lo destruyó ya no lo va a volver a destruir. Y eso requiere constancia, trabajo, sacrificio. ¿Cuántos de ustedes en su juventud, haciendo algún tipo de entrenamiento, no escucharon esta frase? Si no duele, no sirve. Comienza a contar las sentadillas hasta que te empieza a doler, porque ya empezaste a trabajarlo. Hermanos, la disciplina de la oración rompe los tejidos carnales de nuestra comodidad. Rompe los tejidos de comodidad, de vanidad.
Para que cuando se forma otra vez ese hábito o ese deseo de orar se forma más fuerte. Y ya no nos van a tirar las mismas cosas que antes nos tiraban. Ya no nos van a desanimar las mismas cosas que antes nos desanimaban. Pero necesitamos romper ese tejido de la carne con oración. El peso de la oración debe romper la comunidad, la vanidad, lo material, lo que nos hace estar tan resguardados en nuestra propia cobertura sin querer sufrir. Hermano, tenemos que levantarnos a veces más temprano, tenemos que hacer un espacio en la agenda ocupada, tenemos que buscar un lugar, tenemos que luchar en nuestra mente. Es una disciplina, pero cuando logramos hacer aquello, 10 minutos, luego 15 minutos, luego 20 minutos, luego 1 hora, el tejido muscular espiritualmente hablando se fortalece. Y necesitamos practicarlo. Hermanos, quiero animarle que lo empiece a practicar. Oración verdadera. Este es un sermón más de oración si usted quiere. Pero el puro sermón no le va a servir mucho en su crecimiento de oración. Es dar el paso con lo que hemos aprendido, motivarnos y pedirle al Señor que nos ayude para dar el paso de orar verdaderamente, de tomar ese tiempo. Todos aquí, hermanos, desde los que están estudiando en su carrera o en la educación básica, en la secundaria, en la primaria, los que tienen un trabajo, los que están en casa, los que están pensionados, todos, hermanos, si descuidamos ese tiempo, el día se nos ocupa con cualquier cosa, menos con oración. Y necesitamos la oración para empezar, para continuar, para terminar. La oración es fundamental, hermanos, para una vida espiritual, para una vida sólida espiritual. Y se va a notar entonces esa vida cuando nosotros la practicamos. El pasaje que cité de cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Tu vida pública será evidencia de tu oración privada. La recompensa más grande que tenemos en la tierra como hijos de Dios es que el Señor nos use. Y esa es una recompensa que no tiene precio, pero es resultado de una relación privada. La vida que está pasando tiempo en oración privada, el Señor la empieza a usar públicamente. Y hermanos, el Señor así ha diseñado la iglesia. El mundo necesita cristianos, la iglesia en ese sentido. La familia necesita hermanas, mamás y papás maduros en ese sentido. La iglesia necesita en ese sentido. Hermanos, la oración es algo que necesitamos comenzar a practicar, no a estudiar tanto solamente. Sí, hay que estudiarla, pero hay que practicarla. No necesitamos nada más ahora para comenzar a orar a partir de ya. Ni siquiera piense, mañana empiezo. ¿Por qué no hoy antes de ir a dormir? ¿Por qué no hoy? Y realmente piense en ese momento. Va a haber muchos estorbos, pero los hay porque el diablo sabe lo que puede ocurrir si usted logra conectarse en esta oración. Que el Señor espera que lo haga, que el Señor enseña para que lo haga y que el Señor es el ejemplo para que lo haga. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que ahí está para nosotros. Y Señor, ayúdanos a atenderla, a considerar realmente lo que hoy hemos escuchado, y que solo tú sabes, Señor, en qué medida nos hace falta cada uno. Confróntanos, Señor, y ayúdanos y motívanos para que podamos dar ese paso de ir en oración a ti. Te pido, Señor, por mis hermanos que tienen una jornada saturada, que desde muy temprano, Señor, tienen que ir a su trabajo y regresan muy tarde. Ayúdales, Padre, para que puedan encontrar ese momento contigo, a solas, y descansarse en ti, Señor, y meditar y pensar y llenarse de ti. Te pido por las hermanas que están en casa, Señor, con tantos quehaceres que les llaman y que no hay tregua para poder darse un tiempo, Señor, que puedan ver el valor de apartar un espacio para buscarte, Señor, y poder ser de bendición a otros y gloria a tu nombre. Ayúdales, Señor. A los estudiantes, a los jovencitos, Señor, que a veces piensan que no es tan necesario para ellos, que son atraídos y seducidos por tantas cosas, Señor, que los distraen. Dales convicción para que encuentren un lugar y puedan encontrarse con tu presencia, Señor. Concédele eso a los que van creciendo apenas, Señor, en la vida y en tu palabra. Aún, Señor, a los pequeñitos, ayúdanos a enseñarles el valor de la oración.
a mí, Señor, como pastor, a mis hermanos que predican tu palabra, que no nos confiemos, Señor, en la actividad, en la enseñanza, en la teoría. Necesitamos de ti, Señor, de ese momento a solas contigo. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, hermanos, que estamos más cerca del ministerio de la palabra, a vivir la oración. Ayuda a esta iglesia, Señor. Despiértanos, Señor. Dame de tu gracia para poder ser una iglesia de oración. Y gracias, Padre, por tu palabra una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.